Buenas tardes, mi nombre es Jaime Castañeda, soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en docencia universitaria y actualmente aspirando a magíster en Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia. Actualmente también trabajando para la Alcaldía Mayor de Bogotá, el IDRD, como docente de natación. Quiero aprovechar este espacio inicial para agradecer la invitación a participar en este simposio al supervisor del contrato, licenciado Santiago Peña, al coordinador general del convenio, licenciado Luis Guevara, y al equipo de coordinadores que han facilitado la participación en este espacio. Compañeros y compañeras, amigos y amigas que nos escuchan y nos ven a esta hora, es un gusto saludarlos y poder participar con ustedes en este espacio del conocimiento habilitado por el IDRD para que podamos compartir experiencias que contribuyan a nuestro crecimiento integral como seres humanos y profesionales del deporte y la actividad física al servicio de la ciudadanía bogotana. El día de hoy tengo el privilegio de compartir un tema desde la línea pedagógica, el cual he titulado Potenciando los procesos de enseñanza y aprendizaje desde la gestión de las emociones. Para comenzar, debo decir que el hombre a través de la historia ha mostrado por su naturaleza el interés por descubrir, por indagar, por investigar y por conocer aspectos propios de su entorno, de sus antecedentes y de su origen, pero también que ese mismo interés le ha llevado a preguntarse acerca de sí mismo, del origen de sus conductas, de sus pensamientos, de sus reacciones y hasta de sus más profundas e íntimas emociones. Encontramos a lo largo de los siglos que la humanidad entera ha intentado responder interrogantes que tienen que ver con su entorno, que tienen que ver con todo lo que le rodea. Por ello nos hemos preguntado acerca del universo, de su profundidad, de su magnitud, de su creación, de las galaxias, de los planetas. Nos hemos preguntado si hay vida más allá de la Tierra y del cómo se creó el universo. Pero también en un plano más personal y en un plano del estudio del ser, tenemos que descubrir que como seres humanos también nos hemos cuestionado a nivel individual algunas cosas que a lo largo de nuestra historia están frente a nuestros ojos. También nos hemos preguntado acerca de las conductas humanas, de nuestra personalidad, de nuestras reacciones, de nuestro carácter y por nuestras emociones. Nos hemos preguntado por qué somos así, por qué reaccionamos, por qué nuestro temperamento es de tal forma. Y hemos llegado también a leer, a investigar y a descubrir estudios que hablan acerca del cerebro, de sus funciones. También nos hemos interesado por conocer acerca del origen de la vida humana y de la vida sobre la Tierra. Y también temas que tienen que ver con la vida después de la muerte. El creciente interés por descubrir la relación entre cerebro, conductas y emociones han sido el punto de partida para diversos estudios que a lo largo de los siglos han buscado tratar de entender y explicar el origen de la conducta y el comportamiento humano. Es así como el día de hoy voy a abordar desde un estudio que viene de mucho tiempo atrás, hablando de Hipócrates y de Galeno de Pérgamo. Vamos a hablar acerca de los humores y los temperamentos. Estudios que abordaron estos dos personajes conocidos de aquella época en la antigua Grecia. Y voy a comenzar con la teoría de Hipócrates, que alrededor de los siglos IV y V antes de Cristo, como les mencioné en la antigua Grecia, decía que esta teoría expresaba que el cuerpo humano se compone de 4 sustancias básicas conocidos como humores, aunque esos humores se refieren en realidad a líquidos, y que se debe mantener un perfecto equilibrio entre estos para evitar todo tipo de enfermedades, tanto de cuerpo como de espíritu. De esta forma, la aparición de enfermedades o discapacidades serían el resultado de un exceso o déficit de alguno de estos 4 líquidos o humores. Cuando un paciente sufría un desequilibrio de líquidos, su personalidad y su salud se veían afectadas. Los humores
fueron identificados como bilis negra, bilis amarilla, flema, que en algunas traducciones se entiende como agua, y sangre. Había una estrecha relación entre los humores y los 4 elementos: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Más adelante, un filósofo griego llamado Teofrasto, participando en una investigación con discípulos de la escuela peripatética, elaboraron un estudio donde relacionaban dichos humores con el carácter de las personas. Dichos estudios fueron recogidos por el filósofo Galeno de Pérgamo, quien en el siglo II a.C. realizó mayores esfuerzos para transformar la teoría de los humores en lo que hoy conocemos como la teoría de los temperamentos básicos. Y básicamente consiste su descripción en 4 temperamentos básicos que tenemos en toda nuestra expresión humana. La invitación que quiero hacerles es que miremos las características de cada temperamento y de pronto podamos ver si tenemos alguna similitud, si tenemos de pronto alguna cercanía con estas características. Para el temperamento sanguíneo, dice el estudio que son personas que se caracterizan por ser alegres, optimistas y buscar siempre la compañía de los demás. Muestran calidez a la hora de tratar con otras personas. Su modo de actuar obedece más a los sentimientos que a las conclusiones generadas por el análisis racional. Además, cambian de parecer con facilidad y son poco dadas al comportamiento disciplinado, porque se guían por la búsqueda del placer inmediato. El temperamento melancólico. El estudio de Galeno dice que son personas emocionalmente sensibles, creativas, introvertidas, abnegadas y perfeccionistas. De algún modo, este tipo de temperamento puede relacionarse con el concepto reciente de personas altamente sensibles, aunque definido de modo mucho más ambiguo. Aunque encuentran placer en las tareas que requieran esfuerzo y sacrificio personal, les cuesta decidirse a la hora de iniciar proyectos, justamente por ese espíritu perfeccionista y por la preocupación que produce la inseguridad de no saber lo que va a pasar. Su humor varía con facilidad y muestran una propensión a la tristeza. Seguimos con el temperamento colérico. Según el estudio de Galeno, se dice que estas personas destacan por su temperamento colérico, especialmente enérgicas, proactivas e independientes. Muestran una tendencia a estar siempre dedicándose a una actividad o emprendiendo proyectos y defienden con ahínco sus opiniones y posturas ante todas las diferentes situaciones que viven. Además, confían en su propio criterio y no temen entrar en confrontación con los demás, por lo que son asertivas y no rehúyen las posiciones de liderazgo. Sin embargo, este tipo de temperamento es muy extremo y puede dar pie a la aparición de muchos conflictos y hostilidades. Finalmente, el temperamento flemático, que expresa una propensión o un modo de comportarse sereno y tranquilo, y un modo de acercarse a las metas perseverante y basado en la racionalidad. Según la teoría de Galeno, las personas que destacan por este tipo de temperamento valoran mucho la exactitud a la hora de pensar y de hacer las cosas. Raramente se enfadan y no muestran demasiado sus emociones, llegando a parecer algo frías. Además, suelen mostrarse algo tímidas y evitan ser el centro de atención o sostener roles de liderazgo. Estas teorías actualmente se pueden ver, aunque con menor vigencia y menor influencia, en las culturas de formación empresarial. Vamos a continuar con una teoría mucho más reciente, que es la teoría del cerebro triuno de McLean. Esta teoría nos dice que un médico y neurocientífico norteamericano que hacia el año de 1990, Paul McLean, planteó una estructura cerebral dividida en 3 sistemas cerebrales, comúnmente conocidos como los 3 cerebros. Estos 3 cerebros estaban interconectados entre ellos y define cada uno una estructura y se crea la conocida teoría del cerebro triúnico o cerebro triuno. Esta teoría del cerebro triuno o teoría de los 3 cerebros de McLean
Surgió con el objetivo de agrupar diferentes zonas neuronales según su función y en el orden de aparición evolutiva de los sistemas primarios hasta aquellas estructuras más avanzadas y propias de los seres humanos. Además, estas estructuras estaban diferenciadas física y químicamente. MacLean hace una primera división del cerebro y habla de un cerebro reptiliano, también reconocido como el cerebro instintivo o cerebro básico. Este es el cerebro más primitivo de todos, según la teoría de MacLean. El cerebro reptiliano es considerado como la estructura ancestral que regula nuestras funciones vitales y las conductas más instintivas relacionadas con nuestras funciones vitales que tienen que ver con la supervivencia del individuo, que son conductas de comer, beber y dormir, conductas netamente de supervivencia. La supervivencia de la especie y de la vida propia también. En definitiva, la psicología, la función del cerebro reptiliano es actuar rápido y de manera instintiva para asegurar nuestra supervivencia. Seguimos con el segundo cerebro, descrito por MacLean, y este cerebro es el cerebro emocional o límbico. Y dice que esta zona apareció con los primeros mamíferos y se fue desarrollando por encima de lo que hemos definido anteriormente como cerebro reptiliano. El cerebro límbico está considerado el centro de las emociones, es decir, es nuestro sistema nervioso emocional y se encarga de producir y generar emociones en nuestro sistema nervioso. Es importante también para afirmar que tiene una función muy adaptativa. Hablando del tercer cerebro, del cerebro triuno, hablamos de un cerebro racional o neocórtex, que finalmente nos hace entender que es esta parte de nuestro cerebro que se encarga del procesamiento cognitivo y de la toma de decisiones razonadas y lógicas. Popularmente, al cerebro racional se le da el nombre de materia gris. Sin embargo, el neocórtex está formado por diversas estructuras encefálicas, entre ellas destacamos el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho de la corteza cerebral. Para resumir, estos tres cerebros que ha propuesto MacLean en sus estudios de 1990 resumen un cerebro básico, un cerebro primario que se llama el cerebro reptiliano, encargado de las funciones básicas de supervivencia, el cerebro emocional, que como su nombre lo indica, se encarga de todas las funciones emocionales, y un tercer cerebro, que es un cerebro racional, que es el encargado del procesamiento cognitivo y de la toma de decisiones. Después de repasar las teorías de los temperamentos y del cerebro triuno, desembocamos inevitablemente en el estudio de las inteligencias múltiples de Gardner y en especial la inteligencia intrapersonal, que nos habla acerca de las emociones, nuestro objeto de estudio el día de hoy. Y de allí pasamos a la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman. La inteligencia emocional es un conjunto de habilidades que permite reconocer, apreciar y manejar de manera equilibrada las propias emociones y las de los demás. La inteligencia emocional regula las emociones y las utiliza esta información propia para crear un comportamiento correcto y adaptado a los objetivos. Ahí es donde empezamos a intervenir nosotros como docentes, al darnos cuenta que trabajamos con personas que también tienen emociones y que las demuestran en cada momento. Es así como encontramos unas 7 emociones básicas que algunos científicos y algunos estudiosos definieron en un principio, entre ellas la ira, el asco, la alegría y otras tantas para completar 7. Sin embargo, otros estudios posteriores nos han mostrado que existen 27 emociones diferentes. 27 emociones que tienen que ver con la admiración, el interés, la apreciación estética, la diversión, la ansiedad, el miedo, etc. ¿Cómo hacer para gestionar correctamente esas emociones? Como docentes estamos retados continuamente a enfrentarnos a nuestras emociones propias, pero también a las emociones de nuestros estudiantes.
10 recomendaciones que hacen parte de este decálogo que he construido para que podamos tener en cuenta cómo poder gestionar esas emociones. Lo primero es valorar diariamente las emociones que estamos experimentando. Al final del día podemos dedicarnos unos minutos para valorar qué emociones son las que experimenté a lo largo del día. Número 2, me acepto como un ser emocional. En lo personal debo aceptarme, no debo negarme a ser un ser emocional porque de hecho así fuimos creados. Número 3, debo mantener una actitud positiva frente a las emociones, no acostumbrarme, no resignarme a vivir una vida con emociones negativas. Número 4, aprender a retirarse a tiempo. Y esto habla de algo que escuchamos muy comúnmente por estos tiempos y es de evitar personas y evitar contactos y evitar situaciones tóxicas. Esto tiene que ver con esto, aprender a retirarse a tiempo tiene que ver con manejar esa inteligencia emocional que me permite detectar momentos incómodos, momentos que me van a hacer daño, momentos que me pueden causar dificultades para apartarme a tiempo. En el número 5 está aprender a encajar las críticas. Y este tiene que ver con el conocimiento de mis emociones y de quién soy como persona. Cuando una crítica viene, lo primero que tengo que pensar si es justa, si es injusta, si es razonable, si no es razonable, si es objetiva o si no es objetiva, de acuerdo a lo que yo pienso de mí, no lo que los demás puedan llegar a pensar de mí. También dentro de este decálogo, algo muy importante. Se recomienda gestionar las emociones a través de la práctica del deporte. ¿Cuánta gente no se acerca a nuestros escenarios deportivos, a nuestras piscinas, con el fin y única meta de desestresarse, de liberar esas emociones negativas que le cargan día a día? También dentro del decálogo se nos recomienda practicar la escucha, ejercer la empatía, sentir el dolor que tiene la otra persona. No habla de llorar por la otra persona, se trata de sentir, de compadecerse, de estar al lado, de hacerse igual a la otra persona. También hablamos de evitar juzgar dentro de este decálogo, evitar juzgar a los demás, evitar entrar en confrontación con esas emociones en el momento en que estemos compartiendo en el colectivo con ciertas personas, con ciertas comunidades y afloren ciertas emociones. Hay que evitar juzgar, porque cada persona es dueña de sus emociones y experimenta emociones diferentes que muchas veces no necesitan ser juzgadas, sino necesitan ser entendidas, necesitan ser comprendidas. Y finalmente, como número 10 dentro de este decálogo, se nos recomienda buscar el bienestar colectivo. Y es algo que nos marca una distancia del egoísmo, del egocentrismo, del primero yo. También es importante reconocer unos beneficios que vienen ligados a la práctica de estas gestiones de las emociones. El primer beneficio es que me ayuda a mejorar el conocimiento de mí mismo y de mis emociones. Es muy importante conocerme a mí mismo y conocer mis emociones, las emociones que experimento. También el tomar mejores decisiones, mejorar el rendimiento en el trabajo y la productividad, manejar y gestionar las emociones me reduce inmensamente los niveles de estrés, de ansiedad y hasta de depresión que pueda llegar a vivir una persona. Nos favorecen las relaciones interpersonales y al interior de los equipos de trabajo, qué importante que trabajemos la gestión desde las emociones, de esa inteligencia emocional que nos permita ser empáticos con el otro, entender al otro, aceptarlo con sus diferencias, aceptarlo con sus propuestas, aceptarlo con sus liderazgos, aceptarlo con sus debilidades, pero también aceptarlo con sus fortalezas. Nos ayuda a mejorar el desarrollo personal, mejora la capacidad de influencia y liderazgo, y nos ayuda a favorecer el bienestar del equipo. Básicamente, esto es lo que tiene que ver con los beneficios de gestionar las emociones. Ahora, para concluir, debo hablarles acerca de algunos momentos que viven los usuarios y otros momentos que vivimos los docentes al interior de esta gestión emocional. Entonces, al lado izquierdo de la pantalla, ustedes se dan cuenta que hablo de una experiencia de los usuarios que se marcan por 3 momentos.
Pensemos en la llegada de usuarios a la piscina, bien sean niños, jóvenes, adolescentes, adultos o adultos mayores, o personas en condición de discapacidad. El primer momento es ese momento en el cual las personas manifiestan sus emociones. Ese primer contacto con el agua para todas las personas no genera la misma emoción. Así como podemos tener niños que se emocionan, que viven del éxtasis como emoción y no miden las consecuencias de estar parados al borde de la piscina que mide unos 70 cuando ellos miden 80 centímetros, esa emoción puede ser una condición de riesgo que pueden estar viviendo ellos. Asimismo, el niño que tiene temor, el adulto que tiene temor de entrar al agua porque no sabe nadar y porque tal vez tuvo una experiencia pasada que le obliga a sentirse temeroso de entrar al agua. La persona que está en el baño y no quiere salir a la piscina porque sencillamente no está acostumbrado a mostrar su cuerpo, a lucir su cuerpo con un vestido de baño y siente angustia, siente vergüenza, siente ansiedad. Ese es el primer momento. El segundo momento es las posibles respuestas, lo que les venía diciendo. El niño que llora porque tiene miedo, la persona que se queda en los vestieres y no quiere salir porque siente vergüenza de su cuerpo. Es el mostrar esas posibles respuestas ante la aparición de las emociones. Y el tercer momento que vive el usuario es una generación de hábitos que se pueden perpetuar en el tiempo si se acentúan esas posibles respuestas. Si el niño permanentemente está llorando, si la persona permanentemente está sintiendo vergüenza de su cuerpo, pues posiblemente va a poder acentuar esos hábitos negativos para su vida. Y la idea es que nosotros estemos ahí para poder visualizar y poder entender cuáles son hábitos buenos y cuáles son hábitos malos, cuáles son positivos y cuáles son negativos. Y también al lado derecho de la pantalla ustedes se encuentran que hablé acerca de la experiencia docente, que se marca también en 3 momentos, que están ligados a los momentos del usuario. El primer momento que vive un docente es la detección de esas emociones. No tan solo esperando al usuario en el carril, en la piscina, sino desde el primer momento, desde el primer instante y desde el primer contacto. Reconocer las emociones con las que vienen nuestros usuarios, nuestros niños, nuestros adultos, nuestros jóvenes, nuestras personas en condición de discapacidad. Es muy importante ser empáticos y estar alerta acerca de estas emociones. El segundo momento es orientar esas emociones hacia unas respuestas positivas. Y aquí viene el ejemplo del grupo que está en clase y esa clase tiene como objetivo aprender a nadar ventralmente, aprender a flotar ventralmente, perdón. Entonces el maestro diseña unas actividades que conduzcan a conseguir el objetivo de que el grupo flote ventralmente al final de la hora y media. Y resulta que del grupo el 90% aprendió la habilidad, pero el otro 2% que era temeroso, que era miedoso, que se angustiaba, no consiguió el logro. ¿Qué debe hacerse? El maestro debe estar en la capacidad de explorar caminos diferentes que le permitan al usuario que ha mostrado las emociones negativas del susto, del miedo, del terror, de la ansiedad y de la angustia, debe mostrarle el docente los caminos necesarios y conducentes que le permitan caminar hacia el logro del objetivo. Ensayar caminos diferentes, ofrecer alternativas. ¿Qué va a ocurrir con ello? Que la persona que está viviendo esas emociones negativas, al encontrar un maestro comprometido con su causa, va a sentir confianza, va a sentir acompañamiento y va a empezar a caminar por el camino que tal vez le pueda mostrar el docente. Cuando finalmente al final de la clase o en la siguiente clase adquiere la habilidad que no había podido adquirir, ahí empezamos a hablar de que se están reforzando hábitos positivos. Y hábitos positivos que no solamente sirven para el ámbito de la natación y el ámbito deportivo, son hábitos, y aquí es donde quiero que hagamos énfasis en la trascendencia de nuestra labor. Porque estamos generando hábitos para la vida, para la sociedad y para la construcción de ese tejido social que sea favorable para Colombia y que sea favorable para el mundo. Estamos hablando de personas que ya sean capaces de superar sus retos, de vencer sus miedos, de proponerse pasar obstáculos. Estamos hablando de ese tipo de personas. Nosotros tenemos un reto por delante como maestros
Y es no abandonar estas personas que están en estos procesos de aprendizaje, que no solamente vienen a aprender gestos técnicos, que no solamente vienen a nadar durante hora y media, que no solamente vienen a aprender a defender su vida o a salvaguardar su vida en un medio acuático. Vienen tal vez con ese propósito, pero nosotros podemos aprovechar este momento para influir en esos aprendizajes, pueden llegar a transformar sus vidas, que pueden llegar a transformar sus maneras de pensar, sus maneras de sentir, sus maneras de hacer las cosas. Ese es el reto que se nos plantea. Y ese es el reto y la invitación que nos plantean estos 3 momentos. No tan solo esperar que llegue la clase, dictar la clase y terminarla. Hay que comprometerse y esa es nuestra labor. El ser maestro es lindo por eso, porque nos permite crear vínculos con las personas. Nos permite estrechar vínculos con las personas. Eso es básicamente. Adicionalmente, debo decir que el maestro debe comprometer todo su ser. Es un compromiso que trasciende los sentidos, las horas de clase, los temas a tratar. Un verdadero maestro busca impactar con su vida, conocimiento y experiencias de la vida en su entorno. El maestro moderno no está llamado tan solo a ser el transmisor de un conocimiento. Estamos siendo llamados a ocupar escenarios diferentes y esta pandemia nos obliga a repensar nuestro papel en la sociedad. No debe seguir ocupando el maestro el lugar que le asigna el sistema, un papel que en muchas ocasiones se vuelve intrascendente y sin profundidad. El papel del maestro moderno debe orientarse hacia crear vínculos con las personas, vínculos de confianza, de generosidad, de cercanía y de servicio. Vínculos que nos van a permitir conocer más al ser humano, al aprendiz con todas sus fortalezas y sus debilidades. En otras palabras, hay que amar a las personas, abrazar a las personas, acercarnos a las personas y no tan solamente amar a nuestra profesión. Existen barreras que nosotros mismos nos hemos impuesto a no entregarnos por entero a esas personas que nos brindan la posibilidad de compartir un espacio de enseñanza y aprendizaje. Es tiempo de que el maestro cause una verdadera revolución en las formas de sentir y hacer las cosas. En otras palabras, cambios en los hábitos de los bogotanos y bogotanas. Somos nosotros los llamados a generar esos cambios y esas transformaciones. Enseñar un gesto técnico, como lo dije anteriormente, algún contenido temático, muy seguramente lo podrán enseñar cientos de profesores, pero generar cambios en las conductas de las personas, solamente maestros especiales pueden lograrlo. Compañeros y compañeras, la invitación es entonces a que podamos ser nosotros esos agentes de cambio que lideremos esas transformaciones sociales, esas transformaciones en las formas de sentir, pensar y hacer las cosas. Utilizando el deporte como herramienta y medio de transformación de la sociedad, no podemos ser indiferentes al llamado que nos hace la sociedad. Muchas gracias a todos por su atención, por su tiempo y por su participación. Espero que este haya sido un tiempo de provecho, un tiempo de aprendizaje, un tiempo de reflexión. Espero sus comentarios si los hay, sus preguntas si las hay. Agradezco infinitamente el que hayan participado de este simposio, de esta intervención que humildemente quise presentarles a ustedes el día de hoy. Para terminar, quiero dejar una intervención del licenciado Víctor Raúl Suescún, alguien que para mí es un referente de la natación bogotana, nacido en Villavicencio, graduado como licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional en el año de 1977 y con una hoja de vida impecable, llena de éxitos, llena de recorrido y de experiencia, docente y coordinador de natación, entrenador de natación en el Club Confenalco, aquí en Bogotá, pasando por Compensar también como entrenador de Compensar, entrenador Selección Bogotá entre el año 91 y 2007, entrenador de la Selección Colombia de natación con este equipo nacional asistiendo a campeonatos suramericanos, panamericanos, centroamericanos en diferentes ciudades y regiones del mundo, siempre llevando en alto los colores de Bogotá, los colores de Colombia y por último trabajando para el IDRD como docente de natación en el programa de 40x40 y finalmente en el espacio que lo conocí hace unos años en la escuela de natación privada Dolphins Gym. Entonces los dejo con él. Muchísimas gracias por su atención, un abrazo y un saludo para todos.
Agradeciendo la invitación al licenciado Jaime Castañeda, quien quiere compartir en su exposición este artículo sobre la educación, potenciando el proceso enseñanza-aprendizaje desde las emociones. Los seres humanos somos seres emocionales. Alguien del mundo de la psicología ya lo había dicho, la emoción es un ingrediente necesario en casi todas las decisiones que tomamos. Pero también podemos decir que las emociones son las guías que nos llevan a actuar frente a un acontecimiento. Las emociones son la expresión en la relación con los demás. Expresamos lo que sentimos, los cambios que aparecen en el interior de nuestro cuerpo y emitimos señales a través del lenguaje de gestos como también de la voz. Recordemos que hay emociones positivas y negativas. Para nuestro caso, tal vez las más importantes, la alegría y el miedo. Con esta antesala podemos potenciar el proceso enseñanza-aprendizaje desde las emociones, como también lo relacionado con el alto rendimiento en la natación, partiendo de básicos principios como la preparación integral del docente o el entrenador en aspectos relacionados con la alegría en la enseñanza, la correcta utilización de materiales o ayudas pedagógicas, el buen trato, la variedad en los ejercicios, así como la paciencia, la tolerancia, la comprensión para con nuestros alumnos. Es la enseñanza y la práctica de la natación una actividad que permite conocimiento, manejo, control y permanente generador de cambios emocionales. Por eso es importante que el docente conozca muy bien el lenguaje no verbal, las expresiones faciales y qué significa cada una de ellas. Son las manifestaciones emocionales a tener en cuenta para detectar el estímulo amenazador y asimismo actuar sobre él. Nosotros los docentes recurrimos hábilmente a moldear o transformar sentimientos y emociones a través de la empatía, unos altos niveles de motivación por esta actividad deportiva que desarrollamos. Pero también en este proceso, el maestro debe ir más allá de la piscina buscando mejorar resultados y logros. El entorno social del alumno, el colegio, el hogar, los compañeros, el médico, el psicólogo, la nutricionista, hay que explorarlo en beneficio de potenciar ese rendimiento en el aprendiz o en el nadador de rendimiento. La valoración permanente del esfuerzo, del sacrificio, el permanente acompañamiento al deportista genera positivos resultados que engrandecen sentimientos y emociones como una mejor autoestima, mucha alegría, seguridad y fortaleza anímica que alejan negativas respuestas como la tristeza y el miedo. Vencer riesgos, superar miedos, establecer retos, enfrentar obstáculos son factores potenciales en el proceso de lograr mejores resultados. Flotar, deslizar, dominar apneas, aumentar distancias, mejorar un tiempo, sacar algo del fondo de una piscina, son motivaciones de un docente aprovechando emociones para transformarlas. Recuerden, profesores, compañeros, que todo está sujeto a las etapas de desarrollo del individuo en nuestras manos y que ese individuo está expuesto permanentemente a la evaluación, al juzgamiento, a la comparación, generando en nuestro alumno sentimientos y emociones muchas veces negativos. La motivación nuestra es fundamental. El refuerzo verbal, el reconocimiento público y en privado son determinantes. Emociones negativas son controladas o superadas gracias a la labor del docente, quien genera seguridad y confianza. Es quien prepara al alumno para enfrentar esas emociones sin sensación de culpa. Que el alumno no solo sea capaz, sino que se crea capaz. Antes del miedo está la sorpresa, después está la ira. Estas son tres grandes emociones que terminan en rabia ante un gran obstáculo o un reto no superado. Apreciar el miedo es muy útil y necesario para acercarnos al alumno. Es importante allí el valor de la comunicación, el lenguaje corporal, el tacto para transmitir seguridad y confianza. Profesor, entre algunos detalles, les recomiendo: sonría a sus alumnos, mírelos de frente,
Domine su territorio y conocimiento. No pierda de vista sus pupilos y sus comportamientos. No los excluya. Camine con seguridad. Manifieste siempre alegría. Evite gritar. Module su voz. Que sus gestos sean creíbles. Puños cerrados e índice acusador no son buenos. Sus emociones también hacen parte de este proceso. Muchas gracias.